dice que la demanda es igual a la constante A más B por el logaritmo de años. Entonces acá necesitamos una nueva variable que es el logaritmo de años. Y esa es la que vamos a generar cuando veamos un nuevo modelo, el modelo logarítmico. Entonces abro una nueva pestaña, voy a colocarla al final, la llamaré logarítmico, porque aquí calculo el modelo logarítmico. Entonces voy a iniciar copiando solo los datos, como hicimos con el modelo lineal. Copio los datos en esta nueva hoja, ahí está. Y vamos a primero generar las nuevas variables del modelo. Ya vimos, este modelo requiere una nueva variable que es el logaritmo de años. El logaritmo neperiano de años, ¿no? Logaritmo base E. Entonces acá vamos a generar esa nueva variable logaritmo años. Y la función logaritmo en Excel se calcula con la función ln. Esa es la que devuelve el logaritmo neperiano de un número, ¿no? O el logaritmo natural. ln paréntesis. Y como necesitamos el logaritmo de años, vamos a marcar aquí el año 2006. Cerramos el paréntesis y damos retorno de carro. Con lo que tendríamos acá el logaritmo de años, ¿no? Logaritmo de años. Entonces voy a copiar aquí el formato. Acá estos formatos están separados por coma para separar los millares. Aquí tengo el punto para los decimales. Si copiara el formato va a quedar en números enteros, va a quedar algo así. Para aumentar decimales voy a ir acá a este botón que dice aumentar decimales. Entonces voy a aumentar 4 decimales, que es suficiente para el cálculo que deseamos hacer. Muy bien, ya tenemos una nueva variable. Vamos al menú datos, análisis de datos, regresión, doy clic en aceptar. Y aquí tengo que cambiar los rangos porque está manteniendo los rangos de el cálculo que hicimos anteriormente. Entonces nuevamente en el rango de Y sigue siendo la demanda. Entonces mantenemos la demanda como rango de Y. El rango de X va a variar, ya no es años, sino logaritmo de años. Entonces pinto la columna logaritmo de años con el encabezado incluido. Ya sabemos que mantenemos los rótulos. El rango de salida, tengo que fijar un rango de salida. Lo voy a colocar acá en la columna E. No necesito marcar ningún dato más. Aprieto el botón aceptar y aquí está nuestra regresión logarítmica. Nuevamente pinto todas las columnas. Doy doble clic en cualquier parte central de entre dos columnas y voy a lograr el ancho que me visibilice todos los resultados. Entonces nuevamente, para el análisis, ¿qué es interesante? El coeficiente de determinación, lo voy a marcar, es de 0.86. Esto ya lo vimos cuando hicimos el análisis gráfico. Si ustedes recuerdan hacer el análisis gráfico, para cada función obtenía los valores numéricos de la función y el coeficiente de determinación. Me faltó explicar eso en el modelo lineal. Aquí en el modelo lineal el coeficiente de 31.895 lo vemos acá, 31.895, y el valor del coeficiente que afecta a la variable independiente, 16.409, lo apreciamos acá, 16.409. En el caso del modelo logarítmico, de igual forma, ¿no? De igual forma vamos a obtener los coeficientes que se encuentran por acá abajo, ¿no? Entonces, primero vamos a marcar el coeficiente de determinación ajustado, ahí está. Tenemos el coeficiente de determinación 0.8600. En el modelo gráfico hemos obtenido el mismo coeficiente, 0.8601 redondeado, entonces también coincide con los resultados que vamos obteniendo. ¿Qué más es interesante marcar acá? Lo único acá del valor global, marcamos el valor de probabilidad del estadístico F para un análisis global, que ya sabemos que como se trata de una regresión con una sola variable independiente, tendría que coincidir con el valor de probabilidad que se encuentra acá. Exactamente, ese, ¿no? Nuevamente, para que veamos que es así, vamos a mostrar que estos dos valores son iguales, son exactamente iguales. Voy a quitar el
puntero para colocar líneas. ¿Qué más es interesante ver acá? Aquí están los coeficientes. Voy a marcar ambos coeficientes. Ya sé que el primero es el coeficiente A, el segundo es el coeficiente B. Voy a centrar estos valores. Luego, el estadístico T no me dice mucho, sí las probabilidades, ¿no? Especialmente de el coeficiente que afecta a la variable independiente, que en este caso ya es logaritmo de años, ¿no? Y ya sabemos que también el valor del coeficiente del logaritmo de años, que es 33.006, se va a encontrar entre dos límites, uno superior y uno inferior, que serían estos dos límites que están acá. Nuevamente la pregunta es, ¿este valor es menor a 0.05, o sea, al 5%? Eso es lo deseable, habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a cambiar el formato de este número para que se nos señale como número, y vamos a añadirle unos cuantos decimales y tenemos ese valor 0.00004, que obviamente es menor a 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa de que el coeficiente del logaritmo de años es diferente de 0, por lo tanto la variable logaritmo de años es relevante en esta regresión, ¿no? Para concluir, vamos a hacer la extrapolación de los datos hasta el año 2021. Ahí está, 2021. Esos vendrían a ser los datos pronosticados. Entonces vamos a reconstruir la función. Entonces, ¿qué función vamos a reconstruir? La logarítmica, esta que se encuentra acá. Entonces, para reconstruir la función logarítmica necesitamos reconstruir también la variable logaritmo de años. Necesitamos completar la variable logaritmo de años, ¿no? Que solo la tenemos esta variable hasta el año 2016, pero si queremos hacer pronóstico tenemos que obtener esta variable hasta el año 2021. Aquí está. Entonces solamente tenemos el logaritmo de años hasta el año 2016. Para completar la serie, entonces vamos a copiar la misma fórmula para abajo para que se calcule los logaritmos de los valores añadidos hasta el año 2021. Y con eso ya estamos en posibilidad de realizar el pronóstico de demanda. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente reconstruimos la función. Y la función es A más B por el logaritmo de años, ¿no? A más B por el logaritmo de años. Entonces vamos a reconstruir esta función. Tendríamos el valor de A, que sería este intercepto, fijo en fila y columna, más el valor de B, fijo en fila y columna, ¿no? Que es la pendiente, como se le denomina, multiplicado por la variable de la regresión, que es logaritmo de años. Entonces multiplicamos por la celda. En realidad acá no puedo pintar esa celda, pero vendría a ser la celda C13, entonces puedo colocar aquí C13, y Excel también va a entender el valor. Ahí está, ¿no? Ahí está. Como ven, ¿no? C13 viene a ser el valor de esta celda. Copio los pronósticos hasta el año 2021 y ya tendría resuelto el ejercicio, ¿no? Para mantener el esquema y el formato, voy a copiar el formato de la celda donde se encuentra el dato para el año 2016 de demanda, y ya tendría los pronósticos. Esos vendrían a ser los pronósticos con el modelo logarítmico, ¿no? Avancemos con otro modelo. Entonces, al analizar gráficamente, en el análisis gráfico, después del modelo lineal y logarítmico teníamos el modelo exponencial. Entonces vamos a hacer una proyección con el modelo exponencial. Lo primero, vamos a ver la forma funcional del modelo exponencial. Esta es la forma funcional de un modelo exponencial, ¿no? Pero nosotros tenemos que linealizar esta función aplicando logaritmos. Entonces, aplicando logaritmos a ambos lados de la igualdad se obtiene esta forma funcional. Esta forma funcional la voy a marcar acá, que vendría a ser la que vamos a utilizar para nuestro análisis. Y esta forma funcional requiere una nueva variable, que es el logaritmo de demanda. Años se mantiene sin cambios, pero sí necesitamos logaritmo de demanda, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva pestaña acá al final,
le vamos a llamar exponencial. Vamos a copiar los datos básicos de origen para el cálculo. Aquí los tenemos. Entonces vamos a proceder a crear la variable requerida para esta nueva regresión, que es el logaritmo neperiano de demanda. Esa es la variable que necesitamos. Nuevamente invocamos la función logaritmo neperiano, la aplicamos a la demanda, cerramos paréntesis, ese vendría a ser el cálculo del logaritmo neperiano, y ahí tenemos nuestra nueva variable, ¿no? Logaritmo neperiano de demanda. Vamos a copiar acá el formato, ¿no? Y ya sabemos que acá esto está en números enteros, por lo tanto vamos a rescatar 4 decimales. Ensanchamos un poco esto y ahí está, ¿no? Tenemos la nueva variable requerida para el estudio. Entonces, volvemos a invocar datos, análisis de datos, regresión, y cargamos las nuevas variables. Tenemos cargadas las del último ejercicio, pero esas no nos sirven. Entonces vamos a ver, el rango de entrada Y ya no viene a ser demanda, va a ser logaritmo neperiano de demanda, es la nueva variable dependiente. El rango de X es años en este caso, entonces volvemos a colocar la columna años con encabezado incluido. Ya sabemos que dejamos marcados los rótulos. El rango de salida, eso sí vamos a ajustar. Aquí, así está bien, en la celda E1, el rango de salida. No necesitamos marcar nada más, apretamos aceptar. Nuevamente, para que sea visible todos los resultados, pintamos las columnas y en cualquier unión de columna y columna damos doble clic y ya vamos a tener acá la vista de todos los resultados. Nuevamente, ¿qué es interesante analizar? El coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado. El primero lo tenemos en la regresión gráfica, 0.8520. Si vemos la regresión gráfica del modelo exponencial, aquí está, 0.852 sería el coeficiente calculado, ¿no?, del modelo exponencial. También es interesante, habíamos dicho, este valor crítico de f, que va a coincidir con el valor de probabilidad de la variable independiente, dado que este es el valor de A, este es el valor de B, ¿no? Eso se mantiene sin cambios, los dos valores. Entonces, nuevamente, si esto ha corrido bien, entonces este valor de probabilidad y este valor de probabilidad deben ser exactamente iguales, y eso es correcto. Aquí está. Bien, ¿qué más es relevante para nosotros? Los coeficientes, aquí están ambos coeficientes, los marcamos. El estadístico no es interesante, y ya sabemos que este coeficiente que tiene el valor 0.015, que afecta a la variable año para esta regresión, se encuentra entre dos límites. Esos límites son 0.010 y 0.019, ¿no? Prácticamente 0.020, redondeando las cifras. Nuevamente nos interesa saber si este valor que está acá es menor a un 5%, para que aceptemos la hipótesis alternativa y rechacemos la hipótesis nula, y consideremos relevante la variable año en esta regresión en particular. Entonces veamos si este valor es mayor o menor a 0.05, ¿no? Entonces vamos a añadir unos cuantos decimales en formato numérico. Ahí está, tenemos 0.001 y es un valor más pequeño, es menor a 0.05, ¿no? Entonces, con lo que aceptamos esta regresión, tiene buenos coeficientes de determinación, la variable independiente es estadísticamente significativa, o sea, es parte de la regresión. Por lo tanto, podemos pasar a hacer el pronóstico. Para el pronóstico, nuevamente, añadimos los años que necesitamos para el pronóstico hasta el año 2021. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que reconstruir? Vamos de nuevo a la función, tenemos que reconstruir, ¿no? Hallar la demanda con base en el logaritmo de años. Entonces tenemos que obtener esta variable logaritmo de años hasta el año 2021. Hasta el año 2021. No tenemos logaritmo de años, no tenemos, perdón, estoy en otra función. Estoy analizando acá el modelo exponencial.
Para el modelo exponencial necesitamos AB, la variable años, que la tenemos la variable años, pero esto nos va a pronosticar la variable logaritmo de demanda. Entonces, si reconstruimos la función, vamos a obtener la variable logaritmo de demanda. No es la variable que deseamos, logaritmo de demanda. Nosotros requerimos la variable demanda. Pero esta es la primera que vamos a obtener al reconstruir la función, ¿no? Entonces acá, en el pronóstico, primero reconstruiremos la variable logaritmo neperiano de demanda, ¿no? Entonces eso es utilizando el intercepto calculado en la regresión más el coeficiente que afecta a la variable año por justamente la variable año, que es la que tenemos. Tenemos la variable año que queda flotando y tenemos acá nuestra primera proyección de logaritmo de demanda. Copiamos logaritmo de demanda hasta el final, ¿no? Tenemos ya estos valores. Voy a copiar el formato acá para que se vaya rellenando. Por lo tanto, nos falta ahora de logaritmo de demanda obtener demanda. Vamos a hacer el paso inverso. Para obtener logaritmo de demanda aplicamos logaritmos a la demanda. Si tenemos los logaritmos de demanda, para retroceder un paso hacia atrás y obtener demanda, entonces aplicaremos el antilogaritmo, la función antilogaritmo. Y la función antilogaritmo es la base del logaritmo neperiano elevada al exponente logaritmo de demanda. Entonces, en este caso, el antilogaritmo en realidad sería la variable xp. Aquí pueden leer ustedes, dice, devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Ese es el antilogaritmo. Perfecto. Abro paréntesis. Entonces calculo el antilogaritmo de este número que está acá, del logaritmo de demanda. Entonces el antilogaritmo del logaritmo de demanda nos va a devolver la demanda pura, ¿no? El antilogaritmo del logaritmo se va a eliminar y nos va a dejar como resultado la demanda. Ahí está, tenemos nuestro nuevo pronóstico de demanda, 1206, copio para abajo. Y para mantener el formato, voy a copiar el formato de la última celda, el último valor de demanda, y ahí tendría mis pronósticos utilizando un modelo exponencial. Entonces ya tenemos 3 modelos analizados en realidad. Voy a añadir el último,